Estoy sacando. ¿Listo? Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada. Como parte del equipo de la Oficina de la Mujer, les damos la bienvenida a este primer encuentro de justicia entrerriana en conmemoración al Día Internacional de la Mujer. Como sabemos, esta debe ser una jornada de reflexión, concientización, sensibilización e información sobre la necesidad de proteger y hacer valer los derechos humanos de las mujeres. En el marco de este primer encuentro, hemos invitado al alto cuerpo, que hoy nos acompañan dos de nuestros vocales, la doctora Chumache y el doctor Portela, y la doctora Medina nos ha mandado una salutación a la vez de que manifiesta por motivos de agenda que le será imposible poder concurrir, manifestando también que ha querido hacer llegar por este medio las felicitaciones por esta iniciativa, trabajando siempre en pos del reconocimiento de los derechos fundamentales de la mujer, lo que redunda en la conquista de nuevos escenarios y roles de nuestro género, en la sociedad actual y en las futuras, con el fin último de poder lograr metas de desarrollo y evolucionar como seres humanos. Hace propicia también en esta ocasión un saludo en nombre del Alto Tribunal y en el suyo propio con distinguida consideración. Bueno, para que todos sepamos, somos un grupo, la Oficina de la Mujer, que nos encargamos dentro del Poder Judicial de la provincia de Entre Ríos a incorporar la perspectiva de género en todo el quehacer judicial, no solo a través de capacitaciones, sino también de transversalizar la perspectiva de género a través de acciones positivas. En esta ocasión, hemos invitado a la licenciada Luciana Basso, que nos acompaña muy gentilmente en cada una también de nuestras actividades, y dejo en manos de la doctora de Salles la presentación de Luciana. Buenas tardes. Como dijo Fernanda, nos acompaña Luciana. Ella es especialista en políticas públicas y justicia de género del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, es técnica en comunicación social, han transitado los doctorados en Ciencias Sociales de la Facultad de Trabajo Social, UNER, doctorado en Género, Sociedad, Conocimiento y Cultura en la Universidad de Valencia. Actualmente es docente en la Universidad Nacional de Entre Ríos, teniendo como campo de trabajo la lectura, escritura académica universitaria y estudios de género. Es jefa de trabajos prácticos, autoridad de aplicación del protocolo de actuación en casos de violencias sexistas en la UNER. Además de contar con muchísimas intervenciones y participaciones en jornadas, talleres, publicaciones varias, forma parte del Observatorio Provincial de la Ley Micaela y de la Red Universitaria por la Igualdad de Género y contra la Violencia. Antes de darle la palabra a Luciana finalmente, es que les voy a decir a todas las personas que nos acompañan desde sus lugares, que al finalizar la charla estaremos compartiendo un enlace en el cual, si quieren obtener el certificado de esta jornada, deben ponerle presente y su asistencia. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que estoy muy contenta, es muy lindo siempre sentirse entre compañeras, entre gente que tiene interés de mirar estas cuestiones, así que muy agradecida con Fernanda, con Laura, con las compañeras de la Oficina de la Mujer, con la Justicia de Entre Ríos, que abre el espacio para poder pensar en este tipo de cuestiones, y con ustedes que están escuchándome ahí del otro lado. Yo tenía pensado charlar con ustedes, soy docente de la universidad, entonces me gusta que vayamos charlando, preguntándonos cosas, hablando. Si tienen ganas de hacer alguna pregunta o algún comentario, es levantar la mano y Eliana me va a avisar para poder escucharles. Eso es muy importante porque aquí nadie nace sabiendo, sino que estamos construyendo un conocimiento nuevo, nos estamos acercando a nuevos marcos conceptuales que nos van a permitir interpelar la práctica, que eso es una de las cuestiones, digamos, más interesantes que nos puede pasar. Porque bueno, a veces acumulamos pergaminos y acumulamos certificaciones, pero si eso no tiene luego un encuentro con lo que hacemos todos los días, con lo que pensamos todos los días, con la intervención que llevamos adelante en el día a día, nos quedamos con solo una parte de todo eso, ¿no? Así que un poco lo primero que quiero invitarles a hacer, en ese sentido, es que podamos ver un pequeño video. Este video pertenece a un diario español que se llama eldiario.es. Este diario generó con sus lectores y lectoras algunas consultas en torno a algunas temáticas particulares. Esta en particular
tiene que ver con algunas cuestiones en relación con los micromachismos, después vamos a hablar un poquito de eso, con los micromachismos cotidianos. Vamos a escuchar a unas mujeres que tienen distinta trayectoria laboral, algunas del campo artístico, otras del campo político, otras del campo académico, contando algunas cosas de la diaria. Quiero que lo veamos y bueno, después arrancamos. Que si se puede, ahí está. Ahí vamos. Pues cuando buscaba financiación para mi primera peli, iba con mis productores a las reuniones, en la que las preguntas eran dirigidas a ellos. ¿No? Esto, bueno, la directora a lo mejor tiene algo que decir. Después de un debate en el Parlamento se hizo una crónica y a los hombres se hacía una crónica sobre el contenido de sus intervenciones y a otra diputada y a mí pues se hizo la crónica en función de la ropa que llevábamos. Si estamos en el estudio mezclando una canción y yo le comento al técnico o a quien sea, mira a Juan buscando su aprobación a lo que yo acabo de decir, pero si Juan dice al técnico que suba la pista de bajo, nadie me mira a mí para buscar mi aprobación. Y tú tienes que tomar una decisión y tienes que comunicársela a tu equipo y tienes que decir, vamos en esta dirección, y entonces es siempre considerada un gesto de excesiva autoridad o eso, ¿no? Una mujer mandona, borde. Con mi primer novio, yo me puse a hablar con unos amigos suyos. Él me llevó a un sitio apartado y me dijo que era una puta. Que era una puta porque estaba tonteando con otros chicos. En cierta ocasión colgué una foto en el perfil de Twitter donde se me veía un pie y un trozo de tacón, y al minuto empezaron a hacer una serie de comentarios: estricta gobernanta, sadomasoquismo, el tacón. Recuerdo que tenía un novio brasileño blanco y a él le preguntaban que si yo estaba con él por los papeles. Yo nací en Madrid. De repente estoy rodeada de 3 personas, hombres de cierta edad. Se me invade directamente mi espacio, se me tapa la boca y se finge darme un beso. Todo ello con una intención claramente de reírse con los compañeros. Cuando nosotras hemos ganado un campeonato, pues hemos sido noticia un día. En un día nos han reclamado absolutamente todos los medios, pero se queda ahí en 24 horas, ¿no? Pues me han pasado un listado de posibles participantes en una de las conferencias y rápidamente me ha llamado la atención que solo un 18% de los ponentes eran mujeres. Y cuando me preguntaban, ¿tienes hijos? No, no tengo hijos. Y entonces una respuesta habitual era, bueno, no te preocupes, ya tendrás. Yo no me pongo tacones nunca en mi día a día porque a mí me apetezca, no lo hago. Y de repente me veo en el taxi con tacones y pienso, ¿en qué momento me puse esto? No soy yo. A los hombres se les juzga por su trabajo, por lo que hacen, por su rendimiento, pero no por su aspecto. Me he pasado la mitad de mi vida, o más de la mitad de mi vida, pensando en mi cuerpo y en lo gorda que estaba. La gente piensa que la parte, digamos, más sentimental lo hace la chica, y la parte de la música más matemática y más técnica lo hace el hombre. Me quedé dormida en el autobús y recuerdo que cuando me desperté encontré a un hombre al lado que se estaba tocando abiertamente, ¿no? Que estés en Gran Vía esperando a alguna persona y te pregunten ¿cuánto cobras? Ah, ¿vas a ir tú? ¿Vas sola? Es esa especie como de miedo difuso pero constante que te inoculan casi desde que naces. Si me iba a desnudar en el cartel electoral como había hecho Albert Rivera en el año 2006. ¿No te han engordado un poco las caderas? ¿Y lo has escrito tú sola? ¿Tú eres la mujer de quién? A mí también me han cambiado la equipación para parecer más femenina. A mí también me han hecho sentir mal con mi cuerpo, por vestir como me da la gana. A mí también me han exigido más por ser una mujer. Me dicen barbaridades si no voy acompañada de un hombre. A mí también me han tomado menos en serio por ser una mujer. A mí también me han llamado mandona por hacer mi trabajo. Que dónde estaba mi jefe cuando la jefa era yo. A mí también me ha faltado el respeto por ser mujer, pero no me va a pasar nunca más. Que asumieran que yo no era una científica independiente y que trabajaba para un hombre. A mí también me han juzgado por haber decidido no tener hijos. A mí también. Bueno, quería que arrancáramos por acá, porque en realidad cualquiera de las cosas que dijeron esas mujeres las podría haber dicho yo.
las podría haber dicho Gisela, las podría haber dicho Fernanda, las podría haber dicho cualquiera de las personas que están acá, cualquiera de las mujeres que están acá. Eso que va apareciendo todo el tiempo como mandatos de la cultura y que se van naturalizando y se van incorporando como si fueran parte componente y necesaria del estar en la vida del ser mujer para la sociedad, es lo que llamamos estereotipos de género, y comportan por supuesto una violencia muy grande. Si se fijaron en este video, no hay alusión a violencias muy grandes o muy graves. Sí escuchamos otro tipo de violencias, otras cosas. Escuchamos situaciones cotidianas que tienen que ver con el ejercicio profesional, que tienen que ver con el estar en la calle, que tienen que ver con las relaciones personales. Pero todo esto tiene un trasfondo que generalmente tiene que ver con la historia. Por eso yo había preparado para charlar con ustedes hoy una vueltita por la historia, para ver de qué manera estas cuestiones que son cotidianas, que aparecen en el aquí y ahora, también están en relación con un pasado bastante lejano, que tiene que ver con un trabajo y una lucha por conseguir esos derechos, por conseguir igualdad en un montón de espacios, como por ejemplo los profesionales, que me parece que es una muy buena excusa para pensar este 8 de marzo en términos de lo que se ha conseguido, pero también en términos de lo que falta para asegurar esos derechos para las personas, para las mujeres, para las diversidades feminizadas. Así que le voy a pedir a Eliana si podemos pasar, por favor, al PowerPoint que tengo para compartir con ustedes, que lo titulé Una vuelta más, no como si fuera una calecita, sino como una vuelta más necesaria para poder mirar algunas de estas cuestiones. Y la pregunta es esta: ¿cómo llegamos hasta aquí? Porque les decía, estas cosas que las compañeras que vimos en el video decían, tranquilamente podemos haberlas dicho cualquiera de nosotras, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos hasta aquí? Si pasás, por favor, Eliana, de la siguiente. Y también esta pregunta, ¿no? Cosa del pasado, esto del sexismo y el patriarcado. ¿En qué sentido tiene que ver con el pasado? Eso que ven ahí, que sí, es de hace una buena cantidad de años, era la portada de una revista española que compraban las mujeres en los kioscos de revista, que se llamaba así: La guía de la buena esposa, 11 reglas para mantener feliz a tu marido y ser la esposa que él siempre ha soñado. Y realmente tendríamos que preguntarnos nuevamente, ¿esto es cosa del pasado? De acuerdo a lo que le escuchamos decir a las compañeras, esta preocupación excesiva, por ejemplo, cuando la diputada decía, la crónica que hicieron sobre mí no fue de mi intervención, no fue de lo que dije en la Cámara, sino de cómo estaba vestida, ¿no? Cómo estas cosas vuelven. Pero bueno, pasamos a la siguiente, por favor. Si vamos a mirar un poquito el panorama, nos podemos encontrar con que, pásalo, esa, nos quedamos ahí. Nos vamos a encontrar con que hay toda una serie de situaciones que parecieran del pasado, pero que en realidad son muy actuales. Por ejemplo, que se sigue manteniendo la división sexual del trabajo, como si hubiera trabajos que estuvieran destinados a ser hechos por las mujeres, como las tareas de cuidado, y que no podrían ser ejercidos por un varón. La jerarquización genérica, en términos de que está bien, entendemos que hay diferencias, pero esas diferencias están jerarquizadas, entonces allí hay algo que nos falta para, ¿no? Recibirnos de algo. La brecha salarial de género, que apunta a ver en términos porcentuales y en términos globales cuánto ganan las mujeres y cuánto ganan los varones en la misma tarea desarrollando el mismo trabajo. La naturalización de estereotipos, bueno, un poco lo que veíamos recién, el techo de cristal, el suelo pegajoso, bueno, toda esa cantidad de puntos que ustedes ven escritos ahí. Y la verdad es que la lista podría seguir, porque como dice la bolsita, pasamos por favor, y como dice la siguiente, realmente estamos hartas de esa situación que sigue siendo una situación muy injusta. A lo largo del tiempo, y si miramos los aportes que pueden venir del feminismo en términos de un programa, de un sistema, de una propuesta política en torno a los derechos de las personas y que coloca a las mujeres como seres humanos,
con los mismos derechos que cualquier otro ser humano, podemos identificar que ha habido varias olas, ¿no? Varios momentos históricos, y que podríamos identificar al menos 4. Pasamos, por favor. La primera ola, que también denominamos protofeminismo, que tiene que ver con el momento de la Revolución Francesa, más o menos, ¿no? Es un momento en el que comenzamos a pensar en los derechos ciudadanos, en el que el mundo empieza a mirar la órbita de los derechos civiles como una cuestión importante, y en ese momento las mujeres que habían participado de las barricadas con sus compañeros varones empiezan a notar, empiezan a tomar conciencia de cierta opresión, ¿no? En relación con las mujeres, porque lo que venían viendo es que la participación que ellas habían tenido luego no se traducía en espacios de toma de decisión. Habían participado con sus compañeros de las barricadas, pero luego no estaban tomando decisiones respecto de, por ejemplo, la nueva república. Pasamos, por favor. Por supuesto, ahí fundamental para este momento, para este protofeminismo, el surgimiento de la Ilustración, que bueno, como sabemos, un movimiento filosófico y político que va a entender que todas las personas somos iguales ante la ley, no importa nuestra clase social, no importa de dónde, en qué cuna hayamos nacido, y que va a impulsar a la Revolución Francesa. Pero claro, cuando rascamos un poquito, Dardo, ¿querés hacer una pregunta? Tenés la manito levantada. Adelante. Hola, sí, perdón. No, capaz que me estoy adelantando un poco a lo que vos vas a decir. Está la famosa, la poco conocida, desgraciadamente, Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Sí, te estás adelantando, porque lo iba a contar. Sí, pero bueno, gracias. Gracias igual. No, perdón. Gracias igual, porque lo vamos a contar después, y seguro que si ahí vos tenés algo para sumar va a ser muy bienvenido, así que mil gracias por eso. Pero bueno, un poco lo que decía Dardo, ¿no? Nos ocurría en este momento que la revolución estaba hablando de un ciudadano, así con O al final. Un ciudadano que, si rascábamos un poquito la idea del ciudadano, ¿con qué nos íbamos a encontrar? Con un varón propietario, primero, ¿no? Una revolución burguesa, la Revolución Francesa. Propietario, adulto, por supuesto, ahí las niñeces ni las ancianidades tenían nada para aportar, ¿no? Ya estaban en otros espacios. Por supuesto blanco, ninguna persona racializada tenía derechos. Por supuesto heterosexuales, y sin ninguna discapacidad. O sea que si rascamos un poquitito el concepto del ciudadano, nos quedábamos con muy poquita gente. Por supuesto las mujeres no entrábamos, ¿no? Ahí hay una reducción, digamos, muy grande de la idea de quién va a tener esos derechos, y quién va a poder ejercer esos derechos. Pasamos, por favor. Hay dos figuras importantes en este momento. La primera de ellas es Holland de Gouges. Holland de Gouges decía, entre otras cosas tan importantes, que nacíamos libres y permanecíamos libres las mujeres igual al hombre en derechos. Holland de Gouges, pasamos por favor, escribe también un libro. Esta época es prolífica en escritura. Las mujeres que pertenecían a este protofeminismo o esta primera ola eran mujeres que pertenecían a una clase que también era privilegiada, porque sabían leer y escribir, porque habían tenido acceso a la formación. Eran mujeres que estaban en una posición de privilegio respecto de otras, pero mirando lo que ocurría, ¿no? Holland de Gouges escribe ese librito que se llama La Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Por supuesto esto le vale la guillotina a Holland de Gouges, porque se atreve a decir que las mujeres tenían los mismos derechos que los varones y permanecían iguales en derecho. Y hay otra figura muy importante de este protofeminismo, que es Mary Wollstonecraft, que entre paréntesis así cuenta un comentario así histórico, un chisme, en realidad histórico. Mary Wollstonecraft es la madre de Mary Shelley, que es la que luego escribe el Frankenstein, ¿sí? Así que bueno, de esta mujer estamos hablando, de la madre de Mary Shelley. ¿Qué dice Mary Wollstonecraft? Dice, no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre sí mismas. Y también escribe un libro. Pasamos, por favor.
escribe este librito, que es el que decía Dardo, ¿no? Que es muy poco conocido, claro que es muy poco conocido, porque la intención no era que se conocieran. Escribe La vindicación de los derechos de las mujeres. Y es tan importante este libro que lo consideramos fundante del feminismo. ¿Por qué? Porque Mary sostiene allá por el 1780 y pico que la diferencia entre los varones y las mujeres no era natural, como se estaba pensando, sino que era cultural, que había factores de la cultura organizada en torno de las mujeres que generaban modos de comportamiento y accesos diferenciales a la educación, a las propiedades y a los derechos, por supuesto. Pasamos, por favor. Bueno, es una época en la que aparecen estos libros, las mujeres escriben muchísimo, se empiezan a leer, las mujeres se empiezan a leer entre ellas, y eso por supuesto genera un peligro muy grande, ¿no? Así, caution, peligro, como aparece ahí, porque ¿qué ocurre a partir de ese conocimiento entre ellas? Empiezan a cuestionar a las instituciones, empiezan a cuestionar el orden establecido, empiezan a cuestionar que la educación no sea igualitaria, empiezan a pedir tomar parte de las discusiones políticas y de las decisiones políticas, lo cual por supuesto es respondido siempre, y esto a lo largo de la historia de la humanidad no ha cambiado, con muchísima brutalidad, con muchísima represión, con muchísima violencia. Pasamos, por favor. ¿Qué tenemos? O no, así como la figurita de la filmina. Holande Bush, guillotinada. Centenares de mujeres encarceladas. No se les permita que se reúnan más de 5 en la calle, no más mujeres juntas. Esto hace acordar a una época compleja de la realidad argentina, ¿no? Cuando las madres y abuelas de Plaza de Mayo comienzan a generar las marchas de los jueves, es precisamente por eso, porque no podían estar quietas en una esquina de la plaza, porque la represión caía. Entonces, ¿qué hacen estas mujeres? Caminan, y de esa manera no las pueden detener. Bueno, miren, así de vieja es la receta de la represión de las mujeres. Y por supuesto el Código Napoleónico. ¿Qué hace el Código Napoleónico? Vuelve para atrás con lo que se había avanzado. Se le exige actuar con obediencia a los maridos. Había que pedir permiso para todo, para estudiar, para salir a la calle, para comprar algo, ¿no? El permiso de los maridos. Y la cosa va a peor, ¿por qué? Porque se le quitan todos los derechos que habían conseguido. Los derechos civiles que tenían hasta ese momento el Código Napoleónico, los borra de un plumazo, volvemos para atrás. Luego de esto, aparece lo que vamos a llamar la segunda ola del feminismo. Hay quienes la miran como si fuera la primera a esta, ¿no? Y es una época muy famosa, porque hasta hay películas, hay un montón de cosas sobre esto. Es muy linda esta época, muy linda, a ver, muy linda en términos de lo que se fue produciendo, ¿no? Sufragistas, si no han visto esa película, les invito a que la vean, es muy muy interesante, se aprende un montón de este momento de la segunda ola del feminismo que va a estar marcado fuertemente por la idea de conseguir el voto para las mujeres, ¿no? El voto para poder ser ciudadanas de primera, ¿no? Eso era lo que se entendía. Pasamos, por favor. Para mirar un poquito qué es lo que ocurre aquí. Bueno, si bien les había comentado que el movimiento anterior, esta primera ola o protofeminismo, era un movimiento intelectual, básicamente, donde las mujeres escribían, donde las mujeres producían conocimiento desde el lugar que tenían, digamos, más cercano, que era la escritura. Este momento es un movimiento que no solamente se va a contentar con eso, con que sigan escribiendo, con poder seguir leyéndose entre mujeres, sino que va a pasar a la acción social. Y va a surgir en países anglosajones para esparcirse luego a la mayoría de los países del mundo. Vamos a ver algunas cositas sobre esto. Pasamos, por favor. ¿Qué venía pasando en el mundo? Bueno, muy interesante de mirar. Había ocurrido la Guerra de Secesión en los Estados Unidos. Las mujeres también habían participado de la lucha de independencia, igual acompañando a sus compañeros varones, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando termina esta guerra de secesión, las mujeres comienzan a aglomerarse en torno de otra lucha, que era la lucha contra la esclavitud. Es un momento muy particular para los Estados Unidos porque sur y norte,
comienzan a discutir las bases de lo que va a ser su Estado nacional, ¿no? Estos Estados Unidos, cómo se van a pensar como nación en el mundo. Entonces, bueno, en ese momento las mujeres empiezan a enrolarse en grandes cantidades dentro del movimiento antiesclavista. Y acá surgen otras dos figuras, pasamos por favor, que son Elizabeth Cady Stanton y Lucrecia Mott. Estas dos mujeres también pertenecían a una clase acomodada, también habían podido estudiar, también habían podido tener acceso a la educación. Y se enrolan dentro del antiesclavismo. ¿Qué hacen ellas dos? Viajan al primer congreso antiesclavista del mundo que se realizó en Londres. Gran ruido, porque Elizabeth y Lucrecia viajan solas. Y ese solas, lo pongo entre comillas, obviamente no iban solas, iban juntas, pero para la sociedad del momento fue un escándalo que cruzaran el océano dos mujeres solas. Bueno, escandaloso de este lado y escandaloso del lado de Europa, porque cuando llegaron a Inglaterra y dijeron que venían a participar del Congreso Antiesclavista, no las dejaron entrar. Tuvieron que escuchar todas las disertaciones, todos los encuentros del Congreso Antiesclavista detrás de una cortina. Por supuesto tampoco pudieran hablar porque eran mujeres. ¿Qué pasa con Elizabeth y Lucrecia? Pasamos por favor, vuelven a los Estados Unidos súper enojadas. Yo también hubiera estado enojada en el lugar de ellas. No cualquiera que haga semejante viaje en aquella época y que al llegar tenga que estar detrás de una cortina, se hubiera enojado también. Regresan a su país y se juntan con otras mujeres y hacen el primer congreso, la primera convención del mundo en relación a los derechos de las mujeres en los Estados Unidos, en un lugar, en una ciudad que se llama Seneca Falls, que está cerquita de Canadá, y allí se genera esta primera declaración de sentimientos en el año 1848. Pasamos, por favor. ¿Qué hay en esa declaración de sentimientos de 1948? Bueno, aparece la reivindicación de los derechos civiles, de los derechos económicos y políticos. Y esto es muy importante porque el momento en el que ellas comienzan a decirlo es fundacional para América, ¿no? Es un momento fundacional, entonces ahí había que decirlo y ahí había que comenzar la lucha por estos derechos civiles, económicos y políticos. Por supuesto, el gran objetivo de esta época es conseguir el voto. ¿Por qué? Porque estas mujeres estaban convencidas de que si accedían al voto, los demás derechos iban a venir solos. Claro, una, con el diario del lunes, sabe que eso no es cierto, que eso no ha sido así. Pero bueno, estas mujeres estaban convencidas de que esos derechos iban a venir dándose casi naturalmente, ¿no? Por eso le habían puesto tanta fuerza a la lucha por el voto. Y se van sumando muchas mujeres. Es el momento en el que empiezan a salir a la calle, ¿no? Empiezan a salir las niñas también a la calle. Es un momento muy importante, toman las calles, son las grandes marchas, bueno, justamente reclamando el voto para las mujeres. Pasamos, por favor. Bueno, claro, desde ya se imaginarán, esto no es de forma pacífica, a veces a los derechos hay que arrebatarlos, hay que pelearlos en la calle. ¿Por qué? ¿Qué ocurre aquí? Bueno, las siguen insultando, ¿no? En estas manifestaciones que hacen, las arrestan, las devuelven a sus casas, piden a sus maridos que vayan a buscarla a las comisarías. Hay mucha represión hacia esas huelgas y hacia esas marchas que protagonizan las mujeres y las niñas. En Inglaterra pasa exactamente lo mismo, pero las inglesas se cansan antes y pasan a la acción de manera contundente. ¿Qué hacen las inglesas? Comienzan a poner bombas, así, sencillito, así, ponen bombas, empiezan a poner bombas en los talleres, empiezan a tirar bombas molotov en la calle, se cansan antes de esa represión. Pasamos, por favor. Y además también se organizan rápidamente para generar huelgas. Se organizan para encadenarse en las puertas de sus trabajos, toman los talleres, sabotean a líderes políticos y, de alguna manera, lentamente, esa lucha por esos derechos que eran políticos, porque se perseguía el voto, también pasa a ser la lucha por los derechos laborales, ¿no? Se pasa a trabajar a la idea de que no es justo
de que el modo en el que se trabaja es insalubre, de que la cantidad de horas que permanecen en los talleres genera muchos problemas en su salud, y de esta época es el tan mentado incendio de la fábrica Cotton en Nueva York, ¿no? Ahí también un chismecito histórico es que el color con el que se identifica la lucha feminista es el color violeta, y eso tiene que ver con el color, con la tela en la que las empleadas de la fábrica Cotton estaban trabajando cuando se produce el incendio. Las 100 y pico de mujeres que estaban encerradas en la fábrica, encerradas por sus patrones, ¿no? Las encerraban porque decían que temían robos, que las mujeres eran, que se desconfiaba de esas mujeres, porque además eran mujeres de clase baja, pobres, obreras. Entonces las encerraban para que no les robaran, y se produce un incendio. Ellas habían hecho huelgas pidiendo, miren lo que pedían, jornadas de 8 horas, el cese del trabajo infantil, iguales condiciones laborales que sus compañeros. En ese encierro que sus patrones producen, mueren, ¿no? Mueren en el incendio. Y por eso se adopta el color morado, el color violeta para la lucha feminista. Pero bueno, tengo buenas noticias, porque después de todo esto, que realmente fue muy terrible para la historia de la humanidad, se logra la primera victoria, ¿no? La primera batalla ganada es en Inglaterra justamente. Se consigue el voto. Allá por 1918, luego de la Primera Guerra Mundial, las mujeres votan por primera vez, pero, siempre hay peros cuando se trata de los derechos para las mujeres, solamente para las mayores de 30 años. ¿No? En Inglaterra votan, pero solo las mayores de 30 años. En los Estados Unidos, 2 años después, 1920, pero solo para las mujeres blancas. Y un datito bien interesante de mirar, como para poder también poner idea de perspectiva, ¿no? En relación con estas cuestiones, todo esto empieza a ocurrir 80 años después de Seneca Falls. Imagínense si va a ser una moda esto de los derechos, imagínense si el feminismo va a ser una moda. Esto tiene que ver con un convencimiento de carácter político, ¿no? Con una lucha de carácter política. 80 años después de Seneca Falls, esa primera victoria que es el voto. Una cosa importante para advertir, como les decía también, de este primer protofeminismo, esta primera ola, es que es un movimiento básicamente burgués, básicamente de mujeres blancas, de mujeres que habían tenido acceso a la educación, pero también había otras mujeres en el mundo, ¿no? Y ahí aparece esa mujer que ven ahí en pantalla, que se llama Sojourner Truth. Sojourner Truth es una mujer esclavizada, una mujer que fue esclavizada, y que, pasamos por favor, pone en discusión por primera vez esa doble subordinación. Ella dice, aquí hay una subordinación de doble carácter, mis derechos no me son concedidos porque soy mujer, pero además soy negra, ¿no? Y también de aquí empieza a sonarnos esta idea, esta palabra, que tiene mucho que ver con nuestra época, que la escuchamos un montón, que justamente habla de las dimensiones, distintas dimensiones que confluyen en una misma subjetividad, ¿no? O cuando pensamos en el modo en el que no solamente el hecho de ser mujeres, sino de además ser mujeres trans, sino además a estar ejerciendo la prostitución, sino además tener alguna discapacidad, como todo eso tiene que ver con las condiciones en las que la persona vive y también con lo que necesita para que su situación, digamos, mejore. Otro ejemplo de esto es Flora Tristán, otro ejemplo de alguien que nos viene a hacer mirar esta doble explotación. Flora Tristán era una mujer que nació en París, que nació en Francia, pero que vivió en Latinoamérica durante mucho tiempo y que fue fundamental para la lucha feminista de Latinoamérica, sobre todo en Perú. De Latinoamérica y sobre todo en Perú, ¿no? Flora Tristán decía esto, sostenía que las mujeres son el proletario del proletariado, decía ella, ¿no? Y si nosotros rasgamos un poquitito la idea de la feminización de la pobreza, y miramos las condiciones
que sostiene el PNUD, por ejemplo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que dice que las más pobres entre los pobres son las mujeres y las infancias, hay algo de aquello que todavía nos resuena, ¿no? Y por supuesto un desafío colocado allí, desde ya. Pasamos, por favor. Bueno, parecería que se alcanza cierta quietud, ¿no? Igual van apareciendo dos posturas en el mundo. Por un lado, un feminismo que pretende la igualdad formal, la igualdad en relación con las leyes, en relación con las oportunidades, y otro feminismo que apunta a cambiar el sistema, ¿no? Que va a ser más radical, que va a apuntar a las raíces del sistema, que es el patriarcado. Lo que se va a evidenciar en estos momentos, pensemos en los años 30, los años 40, es como cierta quietud del movimiento feminista, se había conseguido el voto, es un periodo que va entre las dos guerras mundiales, ¿no? El mundo muy convulsionado, y hay algunos derechos conseguidos, por ejemplo los políticos, los civiles, los educativos, empezamos a ingresar en las universidades de forma masiva, esto es muy importante, pero todo era color de rosa, y no, la verdad es que no. Aparece ahí por el año 49 otro libro, vieron que nos gusta escribir a las feministas, nuevamente aparece Simone de Beauvoir, una feminista francesa, con El segundo sexo. ¿Qué dice el segundo sexo? Bueno, básicamente que el sexo biológico no nos define, que no define a las personas, que lo que tenemos es una serie de roles asociados al mismo, al sexo biológico con el que hemos nacido, y que lo que la sociedad pide es cumplir con esos mandatos para entender lo que es ser mujer. Y habla de un concepto que, pasamos por favor Eliana, es el de androcentrismo. Este concepto va a partir aguas, ¿no? En relación a la producción de conocimiento del momento, porque ella va a decir ahí, en el segundo sexo, que los varones, los hombres, han sido entendidos como la norma, como la medida de todas las cosas, y las mujeres construidas en el lugar de lo otro, ¿no? Lo que no es hombre y por lo tanto no importa. Y que desde este estado de cosas se impide que las mujeres se asuman como sujeto de derecho, va a decir Simone de Beauvoir. No podemos asumirnos como sujetos de derecho porque la cultura no nos habilita a eso, no es problema de las mujeres, es problema del sistema cultural que se ha organizado en torno de las mujeres, y que la sociedad androcéntrica es la que hay que empezar a debatir, la que hay que empezar a poner entre signos de interrogación. Y por supuesto, a partir de esta nueva mirada que propone Simone de Beauvoir, empieza a aparecer una tercera ola del feminismo, ¿no? ¿Qué había pasado en el mundo? Dale, Darío, vos querés comentar algo, adelante. Dardo, perdón. Darío, ya te bauticé, disculpa. Mira, he sido Edgardo, Dardo, no te hagas problema. Dale, te escucho. Sí, perdón lo hincha, sino que antes de abandonar la segunda ola, por ahí me pongo un poco en defensor de la, como vos bien decías, por ahí analizándolo con el diario del día lunes, y con el diario del día que ocurrieron las cosas de esta segunda ola. No te estamos escuchando bien. Se entrecorta. Perdón. Bueno. A ver ahí. Si no, de última podés escribirlo en el chat. ¿No? Ponelo en el chat, si no. Bueno. Colocarlo en el chat y lo retomamos, dale. Sí. Dale, gracias. A ver si... Sí, parece que ahora te escuchamos mejor. Listo. Sí, hay como, en esa época existía también como una especie de endiosamiento del voto. Yo no sé si era porque recién salíamos de algunas monarquías o de algunos gobiernos autoritarios como el de Bismarck, pero había como una suerte de endiosamiento del voto que por ahí puede haber llegado a generar esa creencia
de que el voto todo lo soluciona, porque incluso en 1983 también tuvimos esa creencia, ¿no es cierto? Cuando abandonábamos, gracias a Dios empezábamos a dejar atrás los años crueles. Creíamos, incluso el mismo discurso de Alfonsín, recuerdo que era con la democracia se come, se cura, porque había una asociación democracia-voto, y en realidad recién hoy nos empezamos a dar cuenta de la asociación democracia-construcción diaria. Claro. Y lo otro era que una cosa anecdótica, cuando hablabas de la asociación pobreza en relación opresión femenina, fíjate que Lombroso, que escribe también su machista hombre delincuente, le dedica a la femme delincuente, a la mujer delincuente, un párrafo, y su forma habitual de delincuencia la lleva al ámbito de la prostitución. Es decir, Lombroso invierte una situación de explotación transformándola en delito. Es decir, era la concepción de esa época, que quien es explotado, quien es víctima, en realidad es autor. Sí, sí, no sé si lo se interesante... Sí, sí, se entendió perfecto, Dardo, gracias. Claro, lo interesante es colocarlo a esto en tensión, ¿no? Y poder mirarlo también con los elementos que la postura feminista nos trae en relación a ¿cómo diríamos? A los conceptos o a las matrices desde las que miramos el mundo. Por supuesto, en esta segunda ola la confianza estaba puesta ahí, porque, bueno, era un poco lo que la época marcaba, ¿no? Se entendía que con el derecho político los demás derechos se ganaban. Sabemos que no, pero bueno, lo sabemos con el diario del lunes, ¿no? La confianza y todo el trabajo que le pusieron las organizaciones de mujeres obreras a la lucha por el voto, tampoco hubiera sido, digamos, no es desdeñable, quiero decir, más allá de esta creencia en que el voto iba a solucionar todos sus problemas, no es desdeñable el hecho de la lucha por conseguirlo, ¿no? Como para no dejar de lado la importancia de lo que significó la lucha de esas mujeres, que fue en la calle, fue una lucha en la calle, así se ganó el voto, en la calle. Retomando un poco y mirando la tercera ola, ¿qué cosas pasaban? Decíamos algunos derechos conseguidos, Simone de Beauvoir diciendo, bueno, miren, esto no tiene que ver, ay, gracias Fernanda, esto no tiene que ver con una cuestión biológica, aquí hay una organización androcéntrica colocada alrededor de la figura de los varones y de las mujeres, pero sobre todo de las mujeres, y esto es necesario interrogarlo. Entonces ahí también hay una cuestión que es interesante para mirar en qué era lo que ocurría en el mundo. Se habían terminado las dos guerras, se había terminado la Segunda Guerra Mundial, comenzaba a haber avances tecnológicos, se empezaban a llenar de comodidades los hogares, sobre todo en los países desarrollados, ¿no? Y aparecía la figura de la feliz ama de casa. Si ustedes recuerdan haber visto alguna vez las series de los años 50, qué sé yo, Mi Bella Genio, por ejemplo, o, bueno, no sé, La Tribu Brady, ¿qué lugar ocupaban las mujeres? Eran las felices amas de casa, ¿no? O los picapiedras, piensen en los picapiedras, en la estructura de familia que se ven los picapiedras, ¿no? De Vilma y, no me acuerdo, y Betty, ahí me acordé, Vilma y Betty. ¿Qué hacen Vilma y Betty? Bueno, son las felices amas de casa, ¿no? Sin embargo, y acá recomiendo otra película, ¿viste? Les dije sufragistas para la primera hora, ahora les digo las horas para pensar en esta tercera ola, que, bueno, está basada en una novela de Virginia Woolf. Mira este estar en la casa, porque allí empiezan a aparecer, empiezan a manifestarse otros malestares, ¿no? Que tenían que ver también con lo que hoy podemos llamar salud mental, pero que con aquel momento era con cumplir el mandato que la sociedad había dejado para las mujeres, y el mandato era que teníamos que estar felices, rodeadas de todos esos aparatos, de esos aparatos tecnológicos, de esas comodidades, y en disposición para otros, ¿no?
es la figura de la ama de casa feliz, de la princesa del hogar, de la reina del hogar. Pasamos, por favor. Y ahí otra vez aparece otro libro, vieron cómo nos gusta, de una socióloga, en este caso la socióloga se llama Betty Friedan, que escribe un libro que se llama Mística de la Feminidad, donde ella le pone nombre a algo que no tenía nombre, que era este malestar, ¿no? Que aparece clarito en la película Las Horas, sobre este ser para otros, sobre este perderse detrás de sostener al hombre, ¿no? Por ahí este dicho, ¿no? Que todavía se escucha: detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Bueno, en ser la gran mujer, pero escondida, pero detrás de la cortina, pero detrás del gran hombre, ¿no? Este malestar es lo que Betty trabaja en Mística de la Feminidad, en este ser para otro, ¿no? Con la idea del amor debido. Fíjense que también estamos todavía interrogando un poco esa idea, ¿no? Esta discusión que tenemos actualmente sobre las tareas de cuidado y sobre la corresponsabilidad de las tareas de cuidado, aparece novedosa en muchos aspectos, porque en muchas situaciones se entiende que hay un deber de cuidado que es de las mujeres, porque habría algo natural, alguna cosa instintiva en las mujeres que nos haría ser buenas para esas tareas. Pues no. Betty y otras compañeras generan un movimiento que se puede encontrar hasta el día de hoy. Ese movimiento se llama Now, es el feminismo liberal. Estamos entrando a los años 60, pasamos por favor, y claro, en los años 60 aparece una cuestión fundamental, que es la píldora anticonceptiva, ¿no? Que nos permitió a las mujeres poder decidir sobre nuestra capacidad de embarazarnos, de tener hijos. Recién allí, esa posibilidad tecnológica de decidir sobre el propio cuerpo nos comienza a dar una situación de libertad que antes no teníamos. ¿Qué viene ocurriendo en este momento? Bueno, ¿qué dice el feminismo liberal? ¿Qué mide el feminismo liberal? Son los años 60 incluso, dice: el problema aquí no es de opresión ni de explotación, tiene que ver con la desigualdad. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es generar leyes, generar reformas, impulsar los cupos, impulsar a las mujeres al mercado de trabajo para conseguir puestos de poder, ¿no? Este movimiento Now, que de ahí, esa foto que ven ustedes ahí, es una foto de ese momento, todavía hasta nuestros días sigue activo, en los Estados Unidos sobre todo. Pasamos, por favor. Pero les dije que había otra mirada, ¿no? Por un lado, el feminismo liberal, pero también, por otro lado, también en los años 60-70, otro modo de entenderlo, que es un feminismo más radical, que apunta contra el sistema patriarcal. ¿Por qué? Porque ¿qué dice esta otra rama del feminismo? Dice: a ver, muy bien, esto para el afuera, impulsamos los cupos laborales, impulsamos que las mujeres tengan cuotas de poder en los espacios de toma de decisión, pero ¿qué pasa en las casas? ¿Qué pasa en lo íntimo? ¿Qué ocurre en los hogares? Bueno, lo que nos vamos a encontrar es que en los espacios íntimos generalmente se replican las violencias que encontramos en los espacios públicos, ¿no? Y esta mirada del feminismo va a poner su ojo justamente allí, y bueno, de esta época, y impulsadas por este movimiento más radical, es que empiezan a aparecer los refugios para mujeres víctimas de violencia como una demanda para el Estado. Empiezan a aparecer también los centros de apoyos para otras mujeres, las guarderías, los centros ginecológicos. Van a impulsar respuestas del Estado a situaciones, van a impulsar que el Estado dé respuesta a estas situaciones que estaban escondidas en el ámbito de lo privado. Ya entrando en nuestro siglo XX, 80 y 90, perdón, ya terminando el siglo XX, los 80 y los 90 nos dejan emergentes, ¿no? Que son interesantes de pensar. Primero, hay una primera cuestión en torno de la mujer, que empezamos a discutir alrededor de los años 80, y es poder entender que en realidad no todas las personas somos iguales, no todas las mujeres somos iguales, ni necesitamos las mismas cosas.
y que allí hay cuestiones interesantes para mirar, porque ¿qué pasa, por ejemplo, con las diversidades sexuales? ¿Qué ocurre con las mujeres trans? ¿Qué pasa con las mujeres musulmanas, con las mujeres de Medio Oriente? ¿Qué ocurre con las mujeres migrantes? Situaciones que los 80 y los 90 nos ponen en discusión en relación a esta idea esencializada, ¿no? No hay una mujer esencializada, hay muchas mujeres con diferentes problemáticas y que todas son atendibles, por supuesto. Pasamos, por favor. Estamos en tiempos de la cuarta ola, ¿no? Han escuchado hablar de la cuarta ola. ¿Qué nos trae esta cuarta ola? Bueno, primero, poder entender que no hay un feminismo de orden prescriptivo o un solo modo de entender la lucha política por los derechos de las mujeres, sino que en realidad hay muchos feminismos, que hay feminismos negros, feminismo de Abya Yala, un feminismo comprometido con los pueblos originarios, un feminismo poscolonial, una mirada transfeminista, el ecofeminismo, el feminismo queer. Hay muchos modos de entender la lucha política. El feminismo es eso, es la lucha política por los derechos de las mujeres, y que por supuesto a medida que el siglo XXI va avanzando, vamos encontrando que afortunadamente, vamos teniendo más conciencia, ¿no?, de la posición que las mujeres están ocupando en toda la diversidad que las mujeres tienen dentro del mundo, y también los desafíos que eso trae. De nuestra época, hay también una cuestión con el emergente tecnológico, ¿no? Movidas grandes como fue el Ni Una Menos en la Argentina, el movimiento Me Too en el mundo, que bueno, tiene que ver con visibilizar el acoso sexual en el trabajo, esto de a mí también me ha pasado, ¿no? En Me Too a mí también, las huelgas, los paros internacionales de mujeres. Mañana la Argentina nuevamente vuelve a adherir a un paro internacional de mujeres. Venimos adheriendo desde 2018 para aquí ininterrumpidamente. Mañana vamos a vivir una jornada de paro internacional y de lucha en las calles. Otra vez nos vamos a manifestar por estas cuestiones. Tienen que ver con esta cuarta ola. Y bueno, por supuesto en la Argentina, la gran marea verde, que también se desbordó hacia otros países de Latinoamérica, con la conquista del aborto legal, seguro y gratuito, aquí en el 2020. Pero por supuesto, todo esto, ¿cómo nos impacta en los diferentes ámbitos? ¿Y cómo impacta en este en particular? Estamos pensando en la justicia. Bueno, por casa, ¿cómo andamos? ¿Qué cosas ocurren dentro de la justicia argentina? ¿Cuáles son los datos que hay en el campo de la justicia argentina? Por ejemplo, en relación a la participación de las mujeres y de las diversidades sexuales. ¿Con qué nos encontramos? Bueno, algunas cositas chiquitas y rapidito. Datos de la Corte Suprema de Justicia dicen que el sistema de justicia estuvo conformado en el último bienio mayoritariamente por mujeres en un 57%, pero que la participación de las mujeres va disminuyendo en las posiciones de mayor responsabilidad. Eso hablaría de la existencia de un techo de cristal instalado en la justicia argentina, ¿no? Las mujeres evidentemente sí están más, pero están en la base de esa pirámide ocupacional. Y otro dato de la Corte Suprema es que solamente el 45% de estas mujeres que participan de la justicia son juezas o accedieron a cargos de procuradoras, fiscales o defensoras. Esto en el último bienio. Y los datos del Superior Tribunal de Justicia de aquí en la provincia de Entre Ríos. También vemos, ustedes lo ven ahí en pantalla, vocales del Superior Tribunal, hay un 33% de mujeres contra un 67% de varones. La magistratura se compone más o menos parecida, el Consejo de la Magistratura. El funcionariado tiene un poco más de mujeres, bastante más de mujeres que de varones. Eso también habla de algo. ¿Qué lugares ocupamos las mujeres dentro del sistema judicial? ¿Dónde estamos? Estamos en los lugares, digamos, más de menor calificación. En personal administrativo, también una tarea que es feminizada, que está muy asociada a las tareas femeninas. Lo administrativo es casi una especie de prolongación de las tareas de cuidado o de gestión que se hacen en las familias, ¿no? Bueno, ese lugar está mayormente ocupado por mujeres. Lo mismo de procuradurías, son estos mismos datos parecidos.
Pasamos, por favor, así no me detengo tanto, porque esto está a disposición, las compañeras de la Oficina de la Mujer lo tienen a disposición, así que esto lo pueden pedir para mirarlo con detenimiento, pero sí me importaba la foto, ¿no? Sí me importaba la foto, de poder ver que aquí, en este espacio, como en otros tantos espacios de la vida social y cultural de la Argentina, como nos pasa en las universidades también, que es el campo del que yo vengo, tenemos presente estas metáforas, ¿no? A las feministas nos gustan mucho las metáforas y hablamos de piso o suelo pegajoso y techo de cristal. ¿A qué le llamamos piso o suelo pegajoso? Bueno, es un concepto del orden de lo laboral, de lo económico, que hace referencia a las barreras y los obstáculos que las mujeres vamos encontrando, y las diversidades feminizadas también, en el ámbito de lo laboral. ¿Y qué hace esto? ¿Qué hace el piso pegajoso? Que nos mantengamos en los espacios de menor, digamos, en la base de la pirámide económica, de menor sueldo también, de menor jerarquía también, y que de algún modo eso dificulte acceder a cargos directivos. El piso pegajoso también tiene que ver con nuestras tareas, ¿no? Con las tareas que se suponen naturales para las mujeres, con qué son las tareas de cuidado. Resignar, por ejemplo, decidir dedicar tantas horas para el trabajo formal porque prefiero ocuparme de la crianza de los hijos y las hijas, ¿no? Porque soy la mujer de la pareja. Esta idea, y de que deba ser así, es una idea que se asocia al suelo pegajoso, en el caso de las mujeres. Pasamos, por favor. Techo de cristal, bueno, se parece, es una metáfora parecida. El techo de cristal apareció acuñado por primera vez por Marilyn London. Marilyn se le había pedido que haga una investigación en el Banco Central, en el Banco Central de los Estados Unidos, que no se llama Banco Central, se llama de otra manera, pero le habían pedido a ella que investigara cómo estaban las mujeres en el banco, dónde estaban las mujeres en el banco. Y lo que ella encuentra es esto, ¿no? Una composición de la base de la estructura organizacional. Pero ¿qué dice Marilyn London? Que esto es lo interesante. En ningún lado está escrito que las mujeres no puedan acceder a los cargos de dirección. No hay nada que diga que no lo puedan hacer. Sin embargo, las prácticas institucionales, los modos de organización de la institución, hacen que no puedan participar de esos espacios. El otro día, hace unos meses ya, hablábamos con una comisión de un club. A mí me tocó acompañar a ese club, a la comisión de ese club, en una capacitación de Ley Micaela. Entonces, una de las cosas que decían en la comisión del club era: las mujeres no vienen a la comisión, no se reúnen con nosotros, no vienen, no quieren estar en la comisión directiva. Entonces empezamos a preguntarnos, bueno, ¿y a qué hora hacen las reuniones de comisión directiva? Martes a las 10:30 de la noche. ¿Quién puede venir el martes a las 10:30 de la noche a la reunión de comisión directiva del club? Alguien que tiene la casa en orden, que pudo dejar a sus hijos y sus hijas listos para el otro día, o que no tiene hijos, o que tiene alguien que le cuide a esos niños y que les dé de comer y que los acueste, ¿no? Como generalmente dentro de la idea cultural son las mujeres las que hacen ese trabajo, si la reunión la ponen a las 10:30 de la noche, probablemente esas mujeres no lleguen a la comisión directiva de ese club nunca, ¿no? Eso es el techo de cristal. En ningún lugar del estatuto de ese club decía que ellas no podían participar, pero las dinámicas que no estaban explicitadas, que no estaban dichas, eran estas. Entonces, lógicamente, eso tiene consecuencias prácticas. Por eso decimos que es de cristal, porque no se ven, esas barreras no están explicitadas. Sin embargo, tienen implicancia práctica para las mujeres y la feminidad y las diversidades feminizadas. Pasamos. Si te venís acá, apagar el luz y el ventilador. Ya está. Estamos escuchando a Ali. Ahí está, gracias. Bueno, en relación con la vida privada, se mete en lo público, en la pandemia esto nos pasó todo el tiempo, y en este tipo de cosas ocurre, así que no pasa nada. Todas las personas tenemos una vida, ¿verdad? Bueno, decía, en relación a la diversidad sexual, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, en la Argentina, con la ley de cupo laboral travesti trans, se
abrió también un registro único de aspirantes, travestis, transexuales y o transgénero, que se llama Diana Zacayán Loana Berkins, que habilitó la ley 27.636. Una de las funciones que tiene este registro es monitorear trimestralmente cómo está el Estado argentino cumpliendo con el cupo laboral travesti trans. El último monitoreo al que pude acceder de este registro se cerró el 30 de septiembre del año pasado, y el registro que tienen no está desagregado por espacios de la órbita, digamos, institucional donde las personas se desempeñan, sino que habla de cantidades totales, digamos, ¿no? Y en este caso, lo que marca el registro es que hay 480 personas trans empleadas en el sector público en el país a septiembre de 2022 en la Argentina. Pero en realidad estamos lejos, porque si cotejamos lo que dice el informe Zacayán-Berkins, el registro, perdón, Zacayán-Berkins, y lo que dice el PNUD de la Argentina, nos vamos a encontrar con una distancia, con que no es suficiente, nunca es suficiente. Este informe del PNUD, que se publicó en mayo último, dice que la mayoría de las personas trans del país viven en la pobreza y la indigencia, y que como consecuencia de esto, el 90% de las mujeres trans subsiste ejerciendo la prostitución. Y eso es algo que la ley tiene que tender a reparar, ¿no? Y el cupo laboral travesti trans tiene que tender a reparar. Para los varones trans de la Argentina, la situación apenas se modifica en lo laboral. Ahí hay otro informe que es ese de la Asociación Travestis, Transexuales y Transgéneros de la Argentina y de la Fundación Huésped, de nuestro país también, releva datos de 452 mujeres trans y 46 hombres trans de 7 regiones de la Argentina. También ahí se da cuenta de la incidencia de ideaciones suicidas en personas de este colectivo durante la adolescencia, lo que habla, por supuesto, de que sigue siendo insuficiente la contención sociofamiliar, pero también la contención estatal en relación a estas personas, y por supuesto en relación al acceso a los servicios de salud mental que tiene este grupo. Y también puse ese cartelito de dónde está Tehuel, porque no sabemos nada de Tehuel. Hace 3 años que Tehuel está desaparecido, que lo buscamos a Tehuel. Tehuel es un varón trans. Y hay, una de las cosas que dicen las compañeras trans es, hay que buscarlo como si fuera cis, ¿no? Y es una cosa muy dolorosa, porque ellas dicen, si fuera una persona cis, ya tendríamos datos, pero es un varón trans. Bueno, este tipo de cosas, por supuesto, sabemos, como decía al inicio, hemos conseguido un montón, se ha trabajado un montón, se han conseguido un montón de derechos, pero no son suficientes. Siguen siendo muy altas las cifras de violencia basada en el género, que las vemos cada vez que la agenda feminista mira el país, las vemos el 8M, las vemos el 3J, las vemos el 25N, siguen subiendo esas cifras. Ayer nos acostamos con la noticia de otro femicidio en la ciudad de Concordia, en nuestra provincia. Sigue habiendo un porcentaje en el país que roza los 30 puntos de la brecha salarial de género, esto es, lo que cobran en promedio las mujeres y los varones por la misma tarea. Los puestos relevantes y de toma de decisiones en el mundo de la política, en el mundo de la ciencia, en el mercado, siguen teniendo en su gran mayoría como cabeza a varones. Les voy a hablar de las universidades, que es el espacio que más conozco, de 64 universidades o 65 universidades nacionales públicas que hay en el país, solamente 12 son rectoras, el resto son todos varones, eso habla de algo. Y por supuesto que sigue siendo cada vez más necesaria la transversalización de la perspectiva de género en todos los ámbitos de la vida de la sociedad, que necesitamos empezar a preguntarnos por estas cosas con elementos, pero a la vez también sabiendo que somos muchas las personas que estamos trabajando para que eso ocurra en muchos espacios y que tenemos un compromiso político activo, militante, constante con estos derechos. Y que además en esa lucha diaria nos vamos encontrando, nos vamos fortaleciendo de forma colectiva. Y que esto para mí es una partecita de eso, que ustedes hayan estado escuchándome es un poco eso también, así que agradezco una cantidad, la atención, los comentarios, las posibilidades de diálogo, y abrimos, ¿no?,
a comentarios que quieran hacer, a cosas que se hayan quedado pensando, cualquier cosa que quieran compartir, preguntas, lo que quieran. Escucho. Pueden hacer preguntas si quieren, está habilitado. Hemos visto muchos saludos para Luciana. Te quieren, Luciana. Te queremos. Muchas gracias, es muy lindo estar así, sentirse querida, es muy hermoso, así que muchas gracias. Sí, si alguna persona tiene alguna pregunta o algún comentario que quiera aportar, habilitamos. Ahí enviamos para la asistencia y la obtención del certificado en caso de que las personas lo requieran. Bueno. Ahí están los saluditos. Bueno, muchísimas gracias. Muy amables, qué amables. Bueno, yo quiero agradecerle a Luciana, gracias. un gusto tenerte, agradecerle a la Oficina de la Mujer, que en realidad es la organizadora de esta actividad y que ha salido tan bien, y quiero comentar para quienes no lo han podido visualizar en la pantalla, que hay personas de todo el país escuchándote, Luciana, de Jujuy, de Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, Corrientes, Santa Fe, sí, desde La Quiaca casi hasta Ushuaia, porque tenemos personas de Chubut, Mendoza, provincia de Buenos Aires, y bueno, por supuesto que de todas las ciudades de nuestra provincia, y también interesantísimo el hecho de que tenemos personas de todas las clases de actividades, hay del ámbito docente, del ámbito de salud, también de nuestro poder judicial, y eso también permite enriquecernos, y ha sido tan clara que es un gusto, no perdíamos la atención un segundo. Muchas gracias, y es muy difícil porque claro, es largo el recorrido. ¿Vieron cuando dicen esto es una moda? ¿Cuál moda? ¿Qué moda? ¿De qué moda hablamos? Esto tiene muchísima historia y está bueno conocer algunos detalles de esa historia. Por supuesto hay muchos más, así que si se quedaron con ganas, bueno, es cuestión de buscar nomás, porque hay mucho producido respecto de esto. Pero bueno, era una síntesis apretada. Yo veo todos saludos. No encuentro el certificado, pone una persona ahí. Ajá. Ya lo vamos a compartir de nuevo. Bueno. No veo ninguna pregunta, más que por la asistencia, que ya la pasamos. Un poquito más arriba del chat. Si me permitís un comentario nada más. Ay, sí, adelante. Por favor. Yo casi le cedo la palabra. ¿Eh? Casi le cedo la en un ámbito casi mayoría de nosotras. Sí, no, lo que te quería comentar, viste la anteúltima filmina, creo que fue, sí, que hablabas del tema de la ideación de suicidio y todo eso sí. en los trans. Y la semana pasada tuvimos el ejemplo de las gemelas en Barcelona. Por bullying, que sí. fue, sí, pero Sí, por sí. bullying a raíz de esta situación del transexual. Que Sí, la de nena que una quería de que ellas. le digan Iván. Sí. Bueno, el ejemplo más patente de lo que es la teoría que vos estabas hablando en ese momento estaba hace días, hace 5 días, 6 días. Fue horrible. Sí. No, y también por mi parte, comentarles también como Gisela, encantadísimo. Felicito la iniciativa y por supuesto a disposición cada vez que quieran organizar algo así para participar y para brindar espacios y opinión y discutir lo que... Porque también es difícil para el hombre de 50 años de construirse, como dice el término ahora nuevo, pero bueno, estamos en eso, estamos aprendiendo día a día. Estamos trabajando. Claro. Y como última instancia, ¿Sí? queríamos compartir otra de las actividades que tenemos previstas desde la Oficina de la Mujer, que le vamos a dar nuevamente difusión en las redes, que es el concurso de fotografía que está vigente hasta el 13 de marzo, que son las inscripciones. Así que, como hay tantas personas de todo el país, y está abierta la inscripción para todas las personas mayores de 18 años residentes en Argentina, queda también abierta la invitación, a ustedes también, a participar del concurso, que también está muy bueno como actividad precursora para fomentar los derechos de las mujeres. Y si nadie más tiene nada que agregar, les agradecemos mucho la presencia de todos del otro lado, los esperamos próximamente, porque como esta, y como ustedes ya saben, tenemos muchas jornadas por delante para compartir, así que les deseamos muy buena tarde, y a no olvidar que el 8M es un día de conmemoración, de reivindicación y de memoria. Así que bueno,
Muchísimas gracias a ustedes por compartir con nosotros. Muy amable, muy bueno. Gracias.